Salvé al banco de un ataque de 500 millones. Mis jefes se repartieron bonos millonarios y me dieron $100. Cualquiera lo hace, dijeron. En el segundo ataque me fui a casa. Ciberseguridad no está en mi contrato. Ahora que el sistema colapsó imploran mi ayuda. Mi precio, sus cartas de renuncia en mi mesa. Todo empezó con una promesa que no pude cumplir. Mami, prometiste que vendrías a mi obra. Soy el único árbol que habla. Mi hija me llamó llorando ese viernes por la mañana. Le juré por mi vida que estaría en primera fila. La obra era el sábado a las 6 de la tarde. Tenía más de 24 horas. Tiempo de sobra. A las 3 de la tarde llegó el ataque. 500 millones en riesgo. 340.000 usuarios comprometidos. Rodrigo, mi director, mandó correo a todo el equipo. Falso positivo, ya lo revisé. Váyanse a descansar. Yo sabía que no era cierto. Pero él era el jefe. Llamé a Rodrigo para confirmar. Buzón. Llamé a Marcos. El coordinador. Eso no está en mi descripción de puesto. Llamé a Daniel, el supervisor técnico. Estoy en el aeropuerto. Suerte. Me quedé sola frente a 4 pantallas parpadeando en rojo. El sábado a las 5:45 miré el reloj. Si salía en ese momento, llegaba a la obra. Pero el sistema tenía 3 vulnerabilidades críticas abiertas. 3 puertas por donde podían entrar y vaciar todo. Me quedé. A las 6 de la tarde, mientras mi hija salía al escenario, yo seguía escribiendo código. Mi ex me mandó un video de 10 segundos. Mi hija buscó en primera fila con esa sonrisa de cuando está segura de algo. No me encontró. La sonrisa se apagó. Siguió recitando su monólogo de árbol mirando al suelo. El domingo por la mañana resolví el ataque. Había dormido 3 horas en total. Llamé a mi hija para explicarle. No quiso hablar conmigo. Solo escuché su llanto de fondo. Esa noche me mandó un mensaje. Ya no importa. Mami. El lunes me llamaron a la reunión de liderazgo. Pensé que era para presentar mi reporte. Rodrigo abrió la junta agradeciéndole a todos por confiar en el sistema de respuesta rápida que diseñé. Yo estaba sentada al fondo. Nadie volteó a verme. El CEO se puso de pie. Rodrigo, salvaste a la empresa. Bono de 200.000. Aplausos. Marcos, por coordinación, 150.000. Más aplausos. Daniel, por supervisión técnica, 90.000. Daniel ni siquiera había vuelto de Cancún. Y para el equipo de tecnología, el CEO me miró por primera vez. Crédito de cafetería. $100 por cabeza. Después de la reunión entré a la oficina de Rodrigo sin tocar. Le dije que había salvado 500 millones trabajando sola todo el fin de semana. Que me había perdido la obra de mi hija. Que me dieron $100. Cerró su folleto de caso despacio. Cualquiera hace lo que hiciste. Es tu trabajo, mujer. Si esperabas una medalla, te equivocaste de profesión. Luego señaló mi celular sobre su escritorio. La foto de mi hija en la pantalla. ¿Sabes qué es lo peor? Que tu hija ya aprendió que no se puede contar contigo. Eso sí que no tiene precio. Salí sin decir nada. Imprimí el cheque de $100 y lo pegué en mi monitor con cinta adhesiva. Donde todos pudieran verlo. Rodrigo pasó por mi escritorio una hora después. Vio el cheque. Se detuvo. Soltó una carcajada. ¡Qué dramática! Esa noche no lloré. Abrí el laptop y busqué algo que había visto el sábado a las 4 de la mañana mientras todos dormían. Una transferencia rara. Un nombre que no cuadraba. No sabía qué era todavía. Pero sabía que Rodrigo no era tan listo como creía. Y yo tenía tiempo para averiguarlo. Esa noche no dormí. El cheque de $100 seguía pegado en mi monitor. Pero yo ya no estaba pensando en la humillación. Estaba pensando en esa transferencia que había visto el sábado a las 4 de la mañana mientras todos dormían. Abrí el laptop y empecé a buscar. Lo primero que revisé fueron los logs del sistema de facturación. El presupuesto de seguridad que Rodrigo reportaba a la Junta como $400.000 anuales era en realidad 80.000. 320.000 desaparecían en algún lado cada año. Pero esa noche no pude ver a dónde. Solo vi el hueco. Lo segundo que encontré fue peor. Un correo de hace 6 meses donde Rodrigo vetó explícitamente un parche de seguridad que yo había diseñado para el módulo de autenticación. El asunto decía: no vamos a retrasar el lanzamiento por paranoia de la nueva. En el cuerpo. El parche de ella agrega 3 semanas. Lanzamos sin eso. Me quedé mirando la pantalla. Ese parche habría cerrado exactamente la vulnerabilidad que explotaron el viernes.
500 millones en riesgo porque Rodrigo decidió que mis 3 semanas no valían la pena. Seguí buscando. A las 3 de la mañana encontré un archivo en el servidor compartido con un nombre que me llamó la atención. Proyecto Financiero Confidencial SIP. El nombre era demasiado obvio, como si alguien lo hubiera puesto ahí para que lo encontrara. Una trampa con letrero de neón. Pero si Rodrigo había dejado ese archivo ahí, era porque quería que alguien mordiera. Y yo necesitaba saber si era cebo o carne real. Lo abrí. En 2 segundos saltó una alerta de seguridad interna. Cerré todo, pero ya era tarde. El sistema había registrado mi intento de acceso. Cebo. Había sido cebo. Pero ahora yo sabía algo más importante. Rodrigo me estaba vigilando. Esperaba que alguien escarbara. Lo que significaba que había algo que esconder. No era solo arrogante. Era astuto. Pero también estaba nervioso. Al día siguiente llegué temprano a la oficina. Rodrigo me interceptó antes de que llegara a mi escritorio. Bloqueó el pasillo con su cuerpo y se quedó ahí parado, mirándome con esa sonrisa que ya conocía. «¿Trabajaste hasta tarde otra vez?» No era pregunta. Era acusación. Estaba revisando logs del ataque. Le dije. Claro. Se acercó un paso. Olí su café. Pero algunos logs están protegidos por cumplimiento regulatorio. No querrías acceder a algo sin autorización, ¿verdad? No sé a qué te refieres. Claro que sí. Bajó la voz hasta que nadie más pudiera escucharlo. Acceso no autorizado a sistemas financieros. Eso es despido inmediato y denuncia penal. Hizo una pausa larga. ¿Te quedó claro? No respondí. Perfecto. Se hizo a un lado con ese gesto exagerado de caballero burlón. Disfruta tu inventario de laptops viejas. Esa misma tarde me asignaron a documentar equipos obsoletos. Me estaban amurallando, construyendo una celda de tareas inútiles alrededor de mí mientras me quitaban accesos uno por uno. Pero yo ya había previsto eso. La noche anterior, antes de que me cerraran todo, cloné los archivos que necesitaba. Facturación, registros del servidor, correos de Rodrigo. 3 copias en 3 memorias USB encriptadas. Una la escondí en un libro hueco en mi casa. Otra en una caja de seguridad del banco. La tercera la guardé para alguien que todavía no había contactado. Esa noche busqué en LinkedIn a un ex colega que había renunciado hacía un año. Martín Salazar. Se había ido después de una pelea fuerte con Rodrigo. Ahora trabajaba en Monterrey, en una startup de ciberseguridad. Le mandé un mensaje simple. Encontré lo que tú también viste. ¿Podemos hablar? Pasé horas mirando su perfil. ¿Seguía activo? ¿Me ignoraría por miedo? ¿Rodrigo lo habría amenazado también? A las 8 de la mañana del día siguiente, mientras esperaba que el café se hiciera, llegó su respuesta. Llevo un año esperando que alguien encuentre eso. ¿Qué necesitas? No estaba sola. Pero alguien más también estaba moviéndose. Marco se acercó a mi escritorio esa mañana con su café de $8 y cara de aliado preocupado. Se inclinó sobre mi escritorio como si fuéramos confidentes. Oye, escuché lo que pasó con Rodrigo. ¡Qué locura! ¿Qué escuchaste exactamente? Que hubo un incidente de seguridad. Que alguien intentó acceder a archivos confidenciales. Bajó la voz. Pero yo sé que tú no harías eso. Lo miré. Sostenía el café con las 2 manos como si estuviera rezando. Gracias, Marcos. Lo aprecio. Si necesitas que hable con alguien. Dejó la frase flotando, esperando. No te preocupes. Estoy bien. Se quedó parado 2 segundos más, esperando que le confiara algo, que mordiera el anzuelo. No lo hice. Cuando se fue, anoté la hora en un archivo de texto. 10:47 a.m. Esa noche revisé los mensajes internos del sistema. Lo que encontré me revolvió el estómago. Marcos y Rodrigo se escribían todos los días. No eran solo jefe y subordinado. Compartían información sobre empleados, sobre proyectos, sobre mí. Marcos le había mandado mensaje esa misma mañana. Hablé con ella. No soltó nada. Sigue vigilándola. El que se había acercado como aliado era el espía de Rodrigo. Miré la foto de mi hija en mi escritorio. La misma que Rodrigo había señalado cuando me dijo que ella había aprendido a no contar conmigo. La volteé boca abajo. Mi teléfono vibró. Mensaje de mi hija. Mami, ¿mañana me llevas al colegio? Lo leí 3 veces. No respondí. Seguí trabajando. A las 2 de la mañana le escribí a Tomás, el junior que había entrenado. El que había borrado la tabla por accidente la noche del ataque. El único que se había quedado ayudando.
Necesito un favor. Si me cierran los accesos, ¿puedo usar los tuyos para revisar algo? Respondió en 3 minutos. Te debo la vida. Usa lo que necesites. Tenía un aliado adentro. Tenía un aliado afuera. Tenía evidencia de que Rodrigo había vetado mi parche. Tenía evidencia de que el presupuesto no cuadraba. Pero todavía no sabía a dónde iba ese dinero. Todavía no sabía cuántos estaban involucrados. Todavía no sabía qué tan profundo llegaba esto. Lo que sí sabía es que Rodrigo me estaba vigilando. Que Marcos era su perro. Y que si cometía un error más, me destruían antes de que pudiera hacer nada. El cheque de $100 seguía pegado en mi monitor. La cinta adhesiva empezaba a ponerse amarillenta. Ya no era un recordatorio de humillación. Era el precio que me habían puesto. Y yo estaba empezando a calcular cuánto les iba a cobrar. La notificación del regulador llegó un martes a las 9 de la mañana. Yo estaba en mi departamento con medio sueldo, suspendida desde hacía una semana, pero Tomás me mandó captura de pantalla antes de que terminara de hacerse el café. Asunto: indagación preliminar, discrepancias presupuestales. Me escribió 5 segundos después. Rodrigo acaba de salir de la sala de juntas. Está pálido. Primera vez en semanas que sonreí. Pero Rodrigo no era idiota. En menos de 48 horas contraatacó. Martín me llamó desde Monterrey esa noche. Hablábamos cada 2 días desde que le envié la USB con todo lo que había encontrado. Él monitoreaba los sistemas desde afuera, donde nadie lo conocía. ¿Viste el comunicado interno? No lo había visto. Me lo reenviaron 3 ingenieros en los siguientes 10 minutos. Rodrigo había convocado junta extraordinaria. Asunto: iniciativa de transparencia financiera, auditoría externa solicitada por Dirección de Tecnología. Hijo de puta. Dije. Se adelantó. Ahora parece que él pidió la auditoría. Lo entendí de inmediato. Rodrigo acababa de convertir mi arma en su escudo. Si el regulador investigaba, él podía decir que ya había iniciado una auditoría voluntaria. Que estaba siendo proactivo. Que no tenía nada que esconder. ¿Qué hacemos?, preguntó Martín. Nada todavía. Dejemos que la firma investigue. Van a encontrar lo mismo que nosotros. Colgué y me quedé mirando el techo. El problema era que ahora yo no controlaba el tiempo. La firma investigadora era de Rodrigo. Los tiempos eran de Rodrigo. Y yo seguía suspendida, sin acceso, esperando. 3 días después me llegó el citatorio. Entrevista obligatoria con la firma investigadora. Jueves a las 10 de la mañana. Llegué puntual. Sala de juntas de la empresa. 2 investigadores con trajes grises y carpetas gruesas. Me senté frente a ellos con las manos sobre la mesa. Tenemos registro de que usted accedió a sistemas de facturación fuera de su área y horario laboral. El investigador mayor no levantó la vista de sus papeles. ¿Puede explicar por qué? Estaba revisando documentación relacionada con el ataque del mes pasado. Encontré irregularidades. ¿Y por qué intentó abrir un documento financiero restringido? La trampa de Rodrigo. El archivo ZIP. Vi el nombre del archivo y pensé que podía tener información relevante. Me equivoqué. ¿Se equivocó? El investigador anotó algo. ¿O estaba buscando información confidencial para uso personal? No. Tenemos el registro completo de sus accesos. 37 archivos descargados en una noche. Ahí estaba. Rodrigo les había dado todo. Cada movimiento mío documentado, cada archivo que toqué, cada minuto que pasé en el sistema. Pero nada de lo que él había hecho. Estaba respaldando evidencia de negligencia en seguridad. ¿Negligencia de quién? De mi jefe. Del director de tecnología. Los 2 investigadores se miraron. Uno escribió algo y cerró la carpeta. Gracias por su tiempo. La contactaremos. Salí de la sala sabiendo exactamente lo que acababa de pasar. Me habían pintado como ladrona de información. Y Rodrigo ni siquiera tuvo que estar presente. Esa tarde me llegó el correo oficial. Suspensión extendida hasta que concluyera la investigación. Al día siguiente me escoltaron a recoger mis cosas. Una caja de cartón, el vigilante de seguridad esperando, 12 ingenieros mirando desde sus escritorios sin decir nada. Pasé por mi escritorio. La foto de mi hija seguía volteada boca abajo, donde la había dejado. La metí en la caja. Rodrigo apareció justo cuando yo salía al pasillo. Me miró. Me guiñó el ojo. Despegué el cheque de $100 de mi monitor y lo metí en la caja con todo lo demás. Afuera. En el estacionamiento, hice las cuentas. Con medio sueldo no cubría la renta del próximo mes. Tenía ahorros para 3 meses, quizás 4 si apretaba. Pero si esto se extendía más, estaba en problemas.
Esa noche mi ex me llamó. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? El abogado de Rodrigo me contactó. Me senté despacio. ¿Qué? Me pidió que testifique sobre tu comportamiento como madre. No puedes hacer eso. Me mostró tus registros de trabajo. Las noches de 2 de la mañana. La obra que te perdiste. Las veces que llegaste tarde a recogerla. Hizo una pausa. Me preguntó si nuestra hija sufre porque tú priorizas tu carrera. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad. Que a veces sí. Se me cerró la garganta. ¿Entonces vas a testificar? Ya lo hice. Ayer. Pensé que era lo correcto. Colgué sin decir nada. Me quedé sentada en el sofá con el teléfono en la mano durante 20 minutos. Rodrigo no solo me estaba destruyendo en el trabajo. Me estaba quitando a mi hija usando verdades como balas. Porque todo era cierto. Las noches de 2 de la mañana. La obra perdida. Las llegadas tarde. Todo cierto. Y él lo había convertido en negligencia maternal. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana busqué al abogado de mi ex en redes sociales. Encontré su perfil de LinkedIn, su firma legal, sus fotos de graduación. Y ahí lo vi. Foto de generación de la universidad. Última fila. Tercero desde la izquierda. Marcos. Y a su lado, con el mismo birrete y la misma sonrisa de fraternidad, el abogado de mi ex. Misma universidad. Misma generación. Misma red. Rodrigo había montado esto desde el principio. El abogado no había contactado a mi ex por casualidad. Marcos se lo había pasado. Y mi ex, sin saberlo o sin importarle, se había convertido en otra pieza del ataque. A las 6 de la mañana me llegó mensaje de Tomás. Algo está pasando con el sistema. Alertas raras desde las 4. Le respondí. ¿Qué tipo de alertas? Transferencias no autorizadas. Rodrigo dice que es falso positivo. Igual que la última vez. Igual que la última vez. Llamé a Martín. El sistema está mostrando las mismas alertas que antes del primer ataque. ¿Las mismas vulnerabilidades? Las que yo reporté hace meses. Las que Rodrigo bloqueó. Silencio largo. Si viene otro ataque. La culpa es suya. Y yo tengo documentado cada intento de advertirle. Pasaron 3 días. Las alertas seguían. Rodrigo seguía ignorándolas. Yo seguía suspendida, monitoreando desde afuera con las credenciales de Tomás. Viendo cómo el sistema se deterioraba hora tras hora. El jueves a las 2 de la tarde, Tomás me mandó mensaje. Empezó. Transferencia saliendo. 2 millones por hora. El segundo ataque había llegado. Y Rodrigo estaba exactamente donde yo sabía que estaría, tratando de arreglarlo solo, sin pedir ayuda, sin admitir que había ignorado todas las advertencias. Tomás me mandó actualizaciones cada 20 minutos. Rodrigo había copiado código de Internet para intentar parchear la falla. Introdujo un error que duplicó el problema. Ahora eran 5 millones por hora y el sistema estaba congelando cuentas al azar. ¿Cuántas cuentas? Pregunté. 3.000 hasta ahora. A las 8 de la noche, Daniel intentó entrar al sistema para ayudar. Usó contraseñas viejas que yo había cambiado cuando cloné los archivos. Activó el bloqueo de seguridad por intentos fallidos. 30.000 cuentas congeladas. El viernes por la mañana, el regulador escaló la investigación a formal. La prensa lo levantó con titular en rojo. Empresa financiera sufre segundo ataque crítico, negligencia sistemática bajo investigación. Rodrigo había perdido el control de todo. A las 11 de la noche me llamó la junta directiva. No Rodrigo. No Marcos. La junta. Necesitamos que regrese. Lo que sea que haya pasado. Lo arreglamos. Díganos qué necesita. Presento mis condiciones mañana a las 9 de la mañana. No antes. Mañana. Cada hora son millones en pérdidas. 9 de la mañana. Mis condiciones por escrito. Colgué. 15 minutos después mi teléfono empezó a sonar. Marcos. No contesté. Volvió a sonar. Lo dejé sonar 3 veces más antes de contestar. Por favor. Su voz sonaba diferente. Quebrada. Necesitamos tu ayuda. Esto se está saliendo de control. No es mi problema. Te pagaremos lo que quieras. ¿Me pagarán? Me reí. Rodrigo me dio $100 por salvar 500 millones. ¿Cuánto vale esto? ¿200? Lo que pidas. Por favor. Ciberseguridad no está en mi descripción de puesto. Marcos. Si esperaban que cubriera eso, se equivocaron de profesión. Colgué usando sus propias palabras.
Me quedé mirando el teléfono por un minuto. Marcos me había suplicado. El mismo que escribió, te destruimos, hace 2 semanas. Esa noche escribí 2 cosas. La primera fue mi refutación al documento que Marcos había circulado sobre mí. 62 páginas desmontando cada acusación con evidencia. La segunda fue un mensaje para Marcos. No una respuesta al ultimátum. Otra cosa. Marcos. Sé que firmaste los documentos de aprobación del presupuesto. Rodrigo te usó. Cuando esto explote, él va a decir que tú sabías todo. Que fuiste cómplice desde el principio. Si quieres salir limpio, habla conmigo antes de la reunión de mañana. No tienes que responder ahora. No respondió. Pero yo sabía que lo había leído. Y sabía que no iba a dormir esa noche. Al final de la refutación puse mis condiciones. Primera, reinstalación inmediata como directora de seguridad con salario de $220,000 anuales. Segunda, equipo de 6 ingenieros dedicados exclusivamente a seguridad, presupuesto propio. Tercera, cartas de renuncia de Rodrigo, Genio y Marcos en mi escritorio antes de que yo tocara un solo teclado. Cuarta, auditoría forense completa de todas las irregularidades financieras. Quinta, carta oficial de la empresa al juzgado familiar confirmando que la investigación interna fue resuelta a mi favor. Sexta, reversión de los bonos otorgados por el primer ataque. Los $440,000 que se repartieron Rodrigo, Marcos y Daniel por mi trabajo. Depositados en mi cuenta. A las 2 de la mañana llamé a mi ex. ¿Qué quieres? Su voz sonaba dormida. Necesito que lleves a nuestra hija a la cita médica mañana. No puedo ir. Silencio largo. Siempre soy tu plan B. Tienes razón. No tengo a nadie más. ¿Y dónde vas a estar tú? Arreglando el desastre que casi nos cuesta todo. Otro silencio. Lo haré. Pero esto va en mi declaración para el juicio. Está bien. Colgó. A las 7:30 de la mañana del sábado estacioné frente al consultorio médico. Vi llegar a mi ex con mi hija. Ella llevaba el vestido azul que le compré para su cumpleaños. Caminaba tomada de la mano de su padre, mirando hacia todos lados. Por un segundo volteó hacia donde yo estaba. No me vio. Entró al consultorio sin saber que yo estaba a 50 metros. Giré la llave y arranqué hacia la oficina. En el camino mandé la refutación a toda la junta directiva. 62 páginas. Cada documento adjunto. Cada captura de pantalla. La última página decía: estaré en la sala de juntas a las 9 de la mañana. Si Rodrigo sigue ahí cuando yo llegue, me doy la vuelta y ustedes quedan solos con 40,000 cuentas congeladas. El cheque de $100 iba en mi bolsillo. Ya no era recordatorio de humillación. Era el recibo que estaba a punto de cobrar. Llegué a la sala de juntas a las 8:55 de la mañana. Rodrigo estaba sentado en la cabecera con esa corbata azul que siempre usaba cuando quería parecer importante. Marcos a su derecha, con la mirada clavada en la mesa. Daniel al fondo, pálido, sin corbata, como si no hubiera dormido en días. 7 miembros de la junta alrededor de la mesa, todos en silencio. Me senté frente a Rodrigo. No lo saludé. No saludé a nadie. Buenos días, dijo él con esa sonrisa de siempre. Entiendo que tienes condiciones. ¿Las recibieron por correo? Sí. Muy ambiciosas. Abrió su laptop con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero antes de hablar de eso, permítanme presentar el plan de contingencia que armé anoche para resolver la situación actual. Proyectó 15 diapositivas. Código copiado de Internet. Gráficas que no significaban nada. Términos técnicos mal usados. En la 5ª diapositiva, una mujer con gafas de montura dorada levantó la mano. Disculpe, señor Castañeda. ¿Puede explicar cómo funciona específicamente el protocolo de autenticación en su arquitectura propuesta? Rodrigo se detuvo. Parpadeó. El protocolo de autenticación es estándar de la industria. ¿Qué versión del estándar? SAI 256, OAuth 2.0, implementación propia. El silencio duró 5 segundos. Rodrigo no sabía, porque nunca lo había entendido, porque yo lo había construido y él solo había firmado los documentos. Esa información está en el equipo técnico, dijo finalmente. La mujer de las gafas no respondió. Solo escribió algo en su libreta. Conecté mi laptop al proyector sin pedir permiso. El correo de Rodrigo de hace 6 meses llenó la pantalla. Asunto. No vamos a retrasar el lanzamiento por paranoia de la nueva. Cuerpo. El parche de ella agrega 3 semanas. Lanzamos sin eso. Esa paranoia, dije señalando la pantalla.
Es exactamente la falla que explotaron. 500 millones en riesgo la primera vez. 40.000 cuentas congeladas ahora. Porque el señor Castañeda decidió que mi experiencia no valía 3 semanas. Rodrigo no se inmutó. Abrió una carpeta y sacó un documento con mi firma. Interesante que menciones eso. Lo pasó por la mesa hacia los miembros de la Junta. Aquí está tu propia evaluación de riesgo de hace 8 meses. Tú misma clasificaste esa falla como probabilidad menor al 2%. 3 miembros de la Junta lo leyeron. Uno de ellos me miró esperando explicación. Esa evaluación era correcta. Dije sin moverme. Con los $400.000 de presupuesto que yo creía que teníamos. Proyecté la siguiente imagen. Registros de facturación. Pero el presupuesto real era $80.000. $320.000 desaparecían cada año en una empresa llamada Soluciones Tecnológicas Integrales S.A. Silencio absoluto. Una empresa que solo existe en papel. Registrada en la misma dirección del departamento que el señor Castañeda compró hace 6 meses. El que presumía en las reuniones con fotos de su terraza. Rodrigo dejó de sonreír. Mi teléfono vibró. Notificación de Tomás. Perdimos 2 millones más en la última hora. Rodrigo desactivó mi acceso. Seguí sin pausar. Mi evaluación de riesgo se basó en datos que el señor Castañeda falsificó. Con $80.000 reales. La probabilidad de ataque se multiplica por 5. Él lo sabía. Por eso vetó mi parche. Porque si yo lo implementaba, iba a descubrir que el dinero no existía. Proyecté el mensaje de Marcos. Si cooperas, 6 meses de liquidación. Si peleas, te destruimos. Esto me lo mandó el señor Salinas hace 2 semanas. Amenaza directa para silenciarme. Luego la foto de graduación. Marcos y el abogado de mi ex. Misma fila, mismos birretes. Y esta es la conexión entre el señor Salinas y el abogado que mi ex esposo contrató para quitarme la custodia de mi hija. Misma universidad. Misma fraternidad. Misma red. Todos miraron a Marcos. Él no levantó la vista de la mesa. No dijo nada. No se defendió. Rodrigo vio que miraba el teléfono. Su sonrisa volvió por un segundo. ¿Problemas técnicos? Quizás deberías estar en el servidor en lugar de aquí haciendo acusaciones. Mis acusaciones tienen documentos. Tu plan de contingencia tiene diapositivas robadas de internet. Daniel se movió en su silla. Quería desaparecer. El señor Méndez también participó. Dije mirándolo directamente. Firmó documentos de aprobación de presupuesto sabiendo que las cifras no cuadraban. Y hace 3 días intentó borrar correos que lo incriminaban. Proyecté el video del sistema. Daniel borrando correos en tiempo real. 17 mensajes eliminados. El timestamp en la esquina inferior derecha. Daniel se tapó la cara con las manos. Lo siento mucho. Él dijo que era seguro, que nadie se enteraría. Rodrigo lo miró con desprecio. Cállate. No. Daniel levantó la vista por primera vez. Ya no. Yo firmé porque él me amenazó. Dijo que si no cooperaba, me despedía y me destruía la carrera. Mi teléfono vibró. Notificación de Tomás. 50.000 cuentas. El regulador está monitoreando en tiempo real. El CEO levantó la mano. Suficiente. Se volvió hacia mí. Sus condiciones. Las escuchamos. Reinstalación inmediata como directora de seguridad. Salario de $220.000 anuales. Equipo de 6 ingenieros con presupuesto propio. Aceptado. Cartas de renuncia de Rodrigo Castañeda, Daniel Méndez y Marcos Salinas en mi escritorio antes de que toque un solo teclado. Auditoría forense completa de todas las irregularidades financieras, con hallazgos reportados a las autoridades. La SEC ya está investigando, dijo el CEO. Continúa. Carta oficial de la empresa al juzgado familiar confirmando que la investigación interna fue fabricada y recomendando desestimar cualquier testimonio basado en ella. El CEO asintió. Nuestro departamento legal la redacta hoy. Y reversión de los bonos del primer ataque. Los $440.000 que se repartieron entre ellos por mi trabajo. Depositados en mi cuenta. El CEO miró a Rodrigo. Luego a Marcos. Luego a Daniel. Los 3 en silencio. Aceptado. Rodrigo se puso de pie. Su silla cayó hacia atrás. Esta empresa existe por mí. Golpeó la mesa con el puño. La construí desde cero. Sin mí no son nada. Nadie respondió. Un miembro de la junta siguió escribiendo en su libreta sin mirarlo. ¿Construiste qué exactamente? La mujer de las gafas doradas lo miró fijamente.
¿El sistema de seguridad que desfinanciaste por $320,000? ¿El equipo técnico que ignoraste hasta que colapsó todo? Rodrigo la miró con odio. Luego me miró a mí. Esto no es justicia. Es venganza. Saqué el cheque de $100 de mi bolsillo. Lo puse sobre la mesa frente a él. Hace 3 semanas me diste esto por salvar 500 millones. Mientras tú te llevabas 200,000. Me dijiste que cualquiera hacía lo que yo hice. Empujé el cheque hacia él. Hoy quiero 3 cartas de renuncia. Con eso, te cobro barato. Rodrigo miró el cheque sin tocarlo. Como si fuera veneno. Voy al servidor. Dije levantándome. Cuando vuelva, quiero esas cartas firmadas. Rodrigo explotó. Esto no termina aquí. Voy a destruirte. Me detuve en la puerta. Lo miré por última vez. Ya lo intentaste. Usaste a mi ex esposo para quitarme a mi hija. Convertiste mi dedicación en negligencia. Me dijiste que mi hija había aprendido que no podía contar conmigo. Hice una pausa. Pero aquí estoy. Y tú estás rogando por 24 horas que no te voy a dar. Salí de la sala. El servidor estaba 3 pisos abajo. Llegué en 2 minutos. 4 pantallas en rojo, alertas por todos lados, el sistema desangrándose. Abrí el código que había escrito hace 6 meses. El parche que Rodrigo vetó por paranoia de la nueva. Lo tenía guardado en la USB que llevaba conmigo desde la noche que empezó todo esto. Lo implementé en 20 minutos. Las alertas dejaron de parpadear una por una. Las transferencias no autorizadas se detuvieron. Las cuentas congeladas empezaron a liberarse. 52,000 cuentas recuperadas en menos de 1 hora. Subí de vuelta a la sala de juntas. Cuando abrí la puerta, lo primero que noté fue que Rodrigo ya no estaba en la cabecera. Estaba sentado al fondo, donde yo había estado al principio. En la mesa había 3 hojas de papel. 3 cartas de renuncia. Marcos miraba la mesa con los ojos rojos. No dijo nada. No intentó explicarse. No pidió clemencia. Daniel tampoco. Solo Rodrigo me miró cuando entré. Con odio puro. Pero ya no importaba. El CEO se volvió hacia mí. El sistema. Resuelto. 52,000 cuentas recuperadas. Las pérdidas se detuvieron en 9 millones. ¿En 20 minutos? Con el parche que escribí hace 6 meses. El que él vetó. El CEO miró a Rodrigo. Luego miró las 3 cartas sobre la mesa. Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos. Me acerqué a la mesa. Tomé las 3 cartas. Las revisé una por una. Rodrigo Castañeda. Daniel Méndez. Marcos Salinas. Todas firmadas. Doblé las cartas y me las guardé en el bolsillo junto al cheque de $100. Estaré en mi nueva oficina. Dije. La que era de Rodrigo. Salí sin mirar atrás. Han pasado 8 meses desde esa mañana en la sala de juntas. Mi oficina ahora es la que era de Rodrigo. Tiene vista a la ciudad y un equipo de 6 ingenieros que trabajan de 9 a 6. Tomás es uno de ellos. Le ofrecí el puesto el mismo día que firmé mi contrato. A Martín también le ofrecí trabajo, pero dijo que prefería quedarse en Monterrey. Brindamos por videollamada la noche que firmaron las cartas de renuncia. Nadie duerme en el sofá. Nadie trabaja turnos dobles. 2 de ellos son mujeres que contraté yo misma. Las consecuencias para los demás llegaron una por una, como fichas de dominó cayendo. Rodrigo enfrenta cargos federales por fraude. La investigación de la SEC congeló sus cuentas. El departamento con la terraza que tanto presumía está en proceso de embargo. La última vez que lo busqué en LinkedIn, su perfil decía, consultor independiente de transformación digital. 43 conexiones. Antes tenía más de 2,000. Daniel se declaró culpable de destrucción de evidencia. Coopera con los fiscales a cambio de una sentencia reducida. Cada testimonio que da hunde más a Rodrigo. Intentó conseguir trabajo en 2 startups después de todo esto. En ambas, la investigación apareció cuando verificaron sus antecedentes. Marcos renunció antes de que lo despidieran, pero su nombre apareció en el reporte del regulador. Se convirtió en paria del sector. Hace un mes mandó un correo a Recursos Humanos pidiendo que reconsideraran su salida. Me lo reenviaron. No respondí. Los bonos fueron revertidos un mes después de la reunión. Parte del acuerdo de renuncia que firmaron los 3. $440,000 que tuvieron que devolver antes de irse. Me llegaron en un solo depósito. No fue regalo. Fue cobranza. El juicio de custodia fue 3 semanas después de la reunión. El abogado de mi ex intentó usar mi nuevo puesto en contra. Directora de seguridad. Más responsabilidades. Menos tiempo para su hija.
Presenté mi contrato. Horario de 9 a 6. Equipo de 6 personas. Cláusula de emergencias. Máximo 2 por trimestre. Compensadas con días libres. Y el registro de la cita médica a la que no pude ir, junto con las 23 citas anteriores a las que sí fui. El juez revisó todo. Miró a mi ex. Me miró a mí. La corte restaura la custodia compartida completa. Respiré por primera vez en semanas. Sin embargo, el juez hizo una pausa. La corte insta a la madre a priorizar la estabilidad emocional de la menor sobre obligaciones laborales extraordinarias. Esta recomendación quedará en el expediente. Una advertencia. Una marca permanente. Victoria legal, pero el sistema me dijo claramente, te estamos vigilando. Por eso cierro la laptop a las 6 todos los días. Por eso llego 10 minutos antes a recogerla del colegio. Por eso cuando ella corre a abrazarme, me agacho para estar a su altura. Un viernes por la noche hicimos pizzas juntas. Ella tenía harina en la nariz y estaba amasando con esa concentración que pone cuando algo le importa. Sin mirarme, me preguntó, ¿por qué no fuiste a mi obra? Se me congeló la mano sobre la masa. Elegí el trabajo. Le dije. Y estuvo mal. Ya sé que elegiste el trabajo. Siguió amasando. Pero yo busqué en primera fila. Y después ya no busqué más. Porque sabía que no ibas a estar. Silencio largo. ¿Por qué prometes si no vas a cumplir? Abrí la boca para decirle que esta vez sería diferente. Que ahora sabía cuánto costaban las promesas. Que había aprendido. Pero ella ya había escuchado eso antes. Cada vez que llegaba tarde. Cada vez que cancelaba. Cada vez que elegía el trabajo. Así que cerré la boca y seguí amasando junto a ella. Algunas cosas no se arreglan con explicaciones. Solo se arreglan con tiempo y con acciones. Ayer recibí una notificación de LinkedIn. Solicitud de conexión de Rodrigo Castañeda. Foto nueva. Selfie con traje en lo que parecía una oficina compartida de coworking. Miré la solicitud. Miré a mi hija haciendo tarea en la mesa. Miré el cheque de $100 que ahora está enmarcado en la pared de mi sala. Cerré LinkedIn sin responder. ¿Pizza o sushi? Sushi, dijo ella sin levantar la vista. Pero mañana juegas conmigo. Prometiste. Dejé el teléfono en la mesa. Prometido. El cheque sigue enmarcado. $100. El primer precio que me pusieron. Mi hija nunca pregunta qué es. Quizás no sabe lo que representa. O quizás sí lo sabe, y por eso ahora me pide las promesas mirándome a los ojos. Por eso ya no busca en primera fila. Aprendió a esperar a que yo llegue primero. La gente me pregunta si valió la pena. Si volvería a hacerlo. La verdad es que no lo sé. Gané el trabajo de mis sueños y una oficina con vista. Pero mi hija ya no me busca en el público esperando que aparezca. Ahora mira al escenario y confía en que si no estoy, es porque no pude. No porque no quise. Eso no es confianza. Es aceptación. Y duele más de lo que esperaba. Rodrigo me quitó una noche con mi hija. Una sola noche. Pero esa noche ella buscó en primera fila y yo no estuve. Y eso no lo arregla ningún contrato, ningún puesto, ninguna carta de renuncia. A veces me pregunto si valió la pena. Si debí quedarme callada y aguantar como todos los demás. Luego miro el cheque enmarcado. Los $100 que me pusieron de precio. Y sé que no podía dejar que ganaran. Pero ojalá no hubiera costado lo que costó.